Buenos días, mi nombre es Jesús Martín Rocha Gálvez, soy estudiante de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi tema a explicar vienen siendo los accidentes cerebrovasculares de la materia de radiología impartida por la doctora Edith Reyes Méndez. La fecha de entrega de este trabajo es lunes 23 de mayo del 2022. Bueno, como ya lo dije anteriormente, el tema en el que me voy a desarrollar van a ser accidentes cerebrovasculares. Para iniciar lo que vienen siendo los accidentes cerebrovasculares, tenemos que tener una visión de lo que viene siendo la anatomía de la irrigación del sistema nervioso central, que va a estar dado por ¿quién? Va a estar dado por el polígono de Willis. El polígono de Willis se define como una red o área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro. Como tenemos aquí diferentes arterias, vamos a ver que se encuentra lo que viene siendo la arteria carótida interna en una porción central. Vamos a tenerla ubicada aquí. Luego tenemos la arteria basilar, que es una de las más gruesas de este polígono, que está inferior. Luego vamos a tener una arteria cerebral posterior, vamos a tener una arteria cerebral anterior y vamos a tener una arteria cerebral media, que esta va a tener gran importancia ya que viene siendo la que está más comprometida en los procesos hemorrágicos. Y luego tenemos las comunicantes, tanto posterior y anterior, pero la que más se relaciona de estas dos comunicantes viene siendo la posterior. Bueno, tenemos el concepto de los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares los vamos a definir como una pérdida aguda de la función neurológica a consecuencia de la pérdida o el compromiso de la vascularización sanguínea de la zona del cerebro. Es decir, si yo tengo comprometida una arteria que me irriga cierto lóbulo, el lóbulo este va a tener un problema con su función. Entonces, el diagnóstico como tal para estos accidentes cerebrovasculares se va a dar más que nada por las alteraciones clínicas, es decir, por las manifestaciones que nuestros pacientes van a tener. Por ejemplo, vamos a tener que nos va a importar aquí buscar una presencia de sangre. Aquí tenemos una imagen donde vemos unas isquemias. Entonces, aquí digamos que hay una ausencia de sangre. ¿Por qué? Por falta de irrigación a estas regiones. Entonces, aquí nos va a importar determinar si hay una presencia de sangre, si no hay presencia de sangre, para poder diferenciar entre estos dos y dar el correcto tratamiento. Tenemos que ver si hay un proceso hemorrágico, como es lo que les mencioné. En este caso no hay un proceso hemorrágico, lo que presentamos es una isquemia. Y tenemos pues el proceso isquémico, que es lo que les he estado mencionando, que viene siendo la ausencia de irrigación o disminución de la irrigación también. Bueno, tenemos cuáles son las causas de los accidentes cerebrovasculares. Bueno, la mayor parte de los accidentes cerebrovasculares tienen un origen embólico, que viene siendo esto, una obstrucción en lo que vienen siendo las arterias. Hay tromboembolias, etcétera, que básicamente son trombos que se van por las arterias y llegan a un punto donde ya no pueden pasar. Al no poder pasar, crean una obstrucción que viene siendo la embolia. Y se menciona que en estos casos los émbolos proceden de la carótida interna o de la bifurcación de la carótida común, que se puede dar por una trombosis. ¿Qué viene siendo la trombosis? La formación de trombos, que se da cuando el flujo sanguíneo disminuye o los factores de coagulación en las plaquetas están alterados e interactúan entre sí, y al momento de interactuar forman estos coágulos o trombos que viajan por los torrentes sanguíneos y llega al punto en donde está tan estrecho el torrente sanguíneo que produce una obstrucción. Bueno, vamos a diferenciar entre los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos. En esta tabla puse los aspectos más relevantes para mí, que fue en lo que viene siendo una isquemia del lado izquierdo, pues vamos a tener que va a haber falta de flujo sanguíneo, mientras que en la hemorragia del lado derecho tenemos que hay liberación de sangre. Tenemos del lado izquierdo una imagen radiolúcida, es decir, vemos una tonalidad más oscura, mientras que en el lado derecho, en la hemorragia, vemos un radio opaco. Porque esto se debe a la presencia de proteínas y hierro en lo que viene siendo esta zona afectada.
Entonces, digamos que si en la isquemia no hay flujo sanguíneo, pues la hemoglobina, el hierro, etcétera, estas sustancias, estas proteínas, no van a llegar a estas regiones, entonces va a perder su tonalidad. Mientras que lo que viene siendo del lado derecho en la hemorragia, hay una mayor concentración en estas regiones de hemoglobina, de hierro, y por eso se trastorna radiopaco. Entonces, otra cuestión que podemos notar en lo que vienen siendo las isquemias, cuando se alcanza a observar en la tomografía lo que viene siendo una arteria afectada, vamos a ver que sí, puede estar más radiopaca. ¿Por qué? Porque hay disminución de flujo sanguíneo y al haber disminución de flujo sanguíneo, se concentra más la sangre, tiene más tiempo ahí y en la tomografía podemos observar un poco más radiopaca la arteria como tal, pero la zona afectada por isquemia siempre la vamos a notar, lo que viene siendo radiolúcida. Bueno, estos van a tener diferentes tipos de tratamientos. Lo que viene siendo una isquemia va a consistir en anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué se preguntarán? Bueno, se dan los anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios debido a que lo que viene siendo esta isquemia, normalmente la causal más común viene siendo una trombosis. Entonces, para evitar este trombo que está obstruyendo las arterias e impidiendo el flujo sanguíneo a ciertas partes del cerebro, se administran anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios para destruir este trombo y que haya más flujo sanguíneo o recupere el flujo sanguíneo a estas porciones del cerebro. Mientras que lo que viene siendo del lado derecho en las hemorragias se dan antihipertensivos. ¿Por qué motivo? Porque recuerden que hay una hemorragia, entonces al momento de dar antihipertensivos estás disminuyendo la presión arterial. Si nosotros tenemos una presión arterial alta, la misma presión va a precursar lo que viene siendo la hemorragia aumentada, es decir, más flujo sanguíneo y va a hacer que se desangre más el paciente. Mientras que tenemos otros medicamentos, los diuréticos, ¿para qué? Para esta eliminación de exceso de líquidos y que no haya una presión intracraneal aumentada que pueda comprometer lo que viene siendo el cerebro. Bueno, ya como tal tenemos el accidente cerebrovascular isquémico. Bueno, tenemos que la enfermedad tromboembólica secundaria aterosclerosis es la causa más frecuente del accidente cerebrovascular isquémico. Si nosotros tenemos una aterosclerosis, recordemos que lo que viene siendo el diámetro de las arterias se ve disminuido debido a esta aterosclerosis. Normalmente estos problemas isquémicos o ictus, digamos que vienen siendo más frecuentes en pacientes obesos que tienen diabetes, hipertensos, pacientes que tuvieron un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque al momento de sufrir un infarto, etcétera, estos pacientes, digamos que detienen el flujo sanguíneo. Al detenerlo, las plaquetas tienen más oportunidad de interactuar entre sí con los factores de coagulación y crear un trombo. Entonces, aunado con la aterosclerosis que normalmente estos pacientes presentan, pues es muy propicio el estado para desarrollar trombos y estos al momento de viajar por la circulación cerebral, por el polígono de Willis, al llegar a las arterias con menor diámetro, con menor calibre, aquí se tapan y al momento de taparse producen una tromboembolia. Bueno, luego tenemos las arterias que pueden estar comprometidas. Vamos a tener una que es infrecuente o poco común, que viene siendo la arteria cerebral anterior. ¿Qué nos va a interesar aquí? Obviamente nos va a interesar las partes que irriga, dónde se encuentra y la relación que tiene y qué va a presentar el paciente. Esto lo vamos a relacionar más que nada con las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann se clasificaron para entender la funcionalidad y los efectos que puede tener un paciente cuando presenta una isquemia o una hemorragia. Entonces, porque hay áreas que te afectan la porción visual, los efectos visuales, hay porciones que te afectan el habla, hay arterias que cuando se ven afectadas te afectan lo que viene siendo la tonalidad muscular, etc. Bueno, vamos a tener que esta cerebral anterior se va a encargar de irrigar las superficies mediales de los lóbulos frontales y parietales. También tenemos que las 4/5 partes anteriores del cuerpo calloso, la corteza cerebral frontal basal y el diencéfalo anterior.
¿Qué vamos a presentar cuando hay una obstrucción o se ve comprometida esta arteria? Bueno, vamos a tener alteración del estado mental, alteración del razonamiento y debilidad contralateral. ¿A qué nos referimos con debilidad contralateral? Recordemos que cuando se ven comprometidos a veces regiones del cerebro o inervaciones van a estar cruzados los sentidos, va a ser un sentido contralateral. Es decir, normalmente cuando los pacientes presentan como un tipo de hemorragia cerebral, digamos que se ven comprometidas, por ejemplo, esta arteria, y al momento de verse comprometida, lo que viene siendo es que te afecta el lado opuesto. Por ejemplo, tienes una hemorragia cerebral en el lado derecho, tu pierna izquierda no responde bien. Entonces, esa es la manifestación que normalmente presentan los pacientes contralaterales. Luego tenemos la arteria cerebral media. Bueno, esta es la más recurrente, que era lo que les mencionaba al inicio. Irriga casi toda la convexidad de los hemisferios cerebrales, incluyendo lo que vienen siendo lóbulos frontales, parietales, temporales. Y tenemos así como la ínsula, el claustro y la cápsula extrema. Vamos a tener que las ramas lenticuloestriadas irrigan lo que son los ganglios basales, incluyendo la cabeza del lóbulo caudado y el putamen, incluidas las partes laterales de la cápsula interna y externa. Y de hecho, aquí la tenemos en la imagen. La tenemos en una porción más interna, pero igual tiene gran importancia esta arteria. ¿Qué vamos a manifestar? Bueno, vamos a manifestar principalmente lo que viene siendo hemiparesia o hipoestesia contralateral, hemianopsia ipsilateral y agnosia. También podemos presentar las afasias. Vamos a tener dos principalmente, las de la afasia de Wernicke y vamos a tener